¡Volaremos! Mamá, ¿cómo pueden volar las aves y los aviones? ¿Por qué no puedo volar yo? Oh, eso es muy interesante. Déjame contarte 3 historias fascinantes que responderán a todas tus preguntas. Imagina un mundo donde las aves reinan en el cielo. Ellas tienen alas y plumas que les permiten desafiar la gravedad. Cada ave tiene un diseño único que les ayuda a navegar por el aire. Algunas con alas largas para planear y otras con alas cortas para maniobrar rápidamente. Las aves utilizan su fuerza muscular para batir las alas y elevarse en el aire. Es todo un arte, ¿verdad? ¡Wow! Las aves son increíbles. Ahora piensa en los aviones. Los aviones son máquinas ingeniosas creadas por los humanos. Tienen alas, pero a diferencia de las aves, no pueden batirlas. En lugar de eso, utilizan motores potentes y alas diseñadas aerodinámicamente para cortar el aire y generar sustentación. Los aviones también tienen una cola y superficies de control que les permiten maniobrar con precisión por los cielos. Es una mezcla de ciencia y tecnología. Los aviones también son geniales. Ahora hablemos de nosotros, los niños. Aunque no podemos volar como las aves o los aviones, tenemos nuestra propia manera especial de explorar el mundo. Estamos destinados a caminar, correr y jugar en la tierra. Nuestra imaginación nos permite crear mundos increíbles, y aunque no volamos físicamente, nuestros sueños pueden llevarnos a lugares inimaginables. Entiendo, mamá. Pero ¿por qué no puedo volar con una capa como Superman? ¿Qué tal si, en lugar de saltar por la ventana, te conviertes en un piloto y exploras el cielo desde las alturas? Sí, quiero ser piloto. ¡Wow! Mira, mamá, la supercapitana va a salvar el mundo de nuevo. ¡Ja, ja, ja! No podrás detenerme, supercapitana. ¿Cómo puede hacer eso? Hola Sofía, ¿cómo estás? ¿Tú eres real? En la serie sí, pero en la vida real soy solo un personaje de ficción. La ficción es como una gran aventura en la mente de alguien. Es como un sueño que alguien crea y luego comparte con otras personas. Imagina que estás leyendo un libro o viendo una película. En esa historia pueden suceder cosas que no son reales en la vida real, como viajar a otros planetas, hablar con animales o tener superpoderes. Todo eso es ficción. Significa que aunque esas cosas no sucedan realmente, todavía pueden ser muy emocionantes e interesantes de imaginar. Así que, en resumen, la ficción es como una puerta mágica que nos lleva a mundos inventados por la imaginación de alguien más. Y es realmente genial explorar esos mundos. ¿Tienes alguna película, libro o historia de ficción favorita? ¡Ja, ja, ja! Sofía, debes entender que lo que ves en la televisión no es real. Es solo una historia, una fantasía. Entonces, ¿nada de lo que haces en la serie es real? Exacto. Todo lo que hago aquí es parte de una historia para entretener a las personas. Ya entiendo. Gracias por explicármelo. De nada, Sofía. Recuerda, siempre es divertido disfrutar de una historia, pero nunca debes confundirla con la realidad. Ya no puedo ver esta serie de la misma forma. Ya entiendo por qué dice mi mamá que las personas pueden volar con la imaginación. En un tranquilo banco del parque, Sofía se sumergía en sus pensamientos mientras admiraba el cielo y escuchaba el suave murmullo de los pájaros. Pero su quietud fue interrumpida por la presencia de un niño peculiar, vestido con un llamativo disfraz con alas de libélula. Hola, ¿eres un superhéroe? ¿Superhéroe? Hola. Sí, me llamo Mateo y me disfrazo de mi personaje favorito, Libélula Man. ¡Qué genial! ¿Por qué te gusta tanto ese superhéroe?
Me gusta porque me encantan las libélulas, y Libélula Man tiene poderes inspirados en ellas. ¿Te gustan los pájaros también? Sí, siempre he soñado con volar como ellos. Te voy a contar sobre 3 especies de pájaros comunes que puedes encontrar en la ciudad. Primero está el cucarachero, un pequeño pájaro marrón con una melodiosa canción que llena las mañanas en los parques. Son valientes y trabajadores, construyendo sus nidos en los rincones más inesperados de la ciudad. Luego están las palomas, que son expertas en encontrar comida en las calles y han aprendido a convivir con los humanos. ¿Sabías que una vez hice amistad con una paloma blanca que tenía una patita coja? Me dio mucha tristeza verla así, pero ella luchaba por la comida igual que las otras cuando las alimentabas. No puedo creerlo. Nunca imaginé la diversidad de vida que existe en la ciudad. Y por último, tenemos al colibrí, el más pequeño y sorprendente de los pájaros urbanos. Tiene un pico muy largo, aletean y se mueven con una rapidez increíble. Ese es un gran superpoder, aunque cada una de las aves que te mencioné tienen una cualidad especial. Yo las llamo la Liga de los Superplumíferos. Gracias, Mateo. Tus historias han sido realmente inspiradoras. Me has recordado la belleza y la magia que hay en todas partes, incluso en la ciudad. No hay de qué. Sofía, fue genial compartir este día contigo y hablar sobre nuestra pasión por los pájaros. ¿Hay algo más que debas saber? Bueno, Sofía, verás, la verdad es que no soy solo un amante de los pájaros. Son mis archienemigos. Estudio sus movimientos y hábitos para aprender cómo derrotarlos. No puedo creerlo. Nunca habría imaginado que fueras un villano. Así es. Pero no te preocupes. Nuestra amistad será más importante que cualquier rivalidad entre héroes y villanos. Y así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Sofía se despidió de Mateo con una mezcla de emociones, reflexionando sobre el inesperado giro de su encuentro en el parque, donde la magia de la amistad había eclipsado incluso las rivalidades más inverosímiles. En un mundo donde los sueños toman vuelo y las aventuras se despliegan en el vasto cielo azul, conocemos a Sofía, una joven apasionada por la aviación. Desde temprana edad, su curiosidad la ha llevado a buscar incansablemente conocimientos sobre las maravillas de los aviones. Pero su historia comienza en un día particularmente especial. ¿Crees que podamos encontrar a alguien que me explique más sobre cómo vuelan estos aviones? Claro, cariño. Vamos a preguntarle al personal del museo. Ese es Carlos, un piloto jubilado que ahora es voluntario aquí. Él tiene muchas historias interesantes sobre la aviación. ¡Guau! Los aviones son enormes. ¿Cómo pueden volar? ¿Se ven tan pesados? Buena pregunta, Sofía. Los aviones pueden volar gracias a la combinación de varios factores, pero principalmente se debe a sus alas y motores. Las alas están diseñadas específicamente para generar sustentación. Cuando el avión se mueve a través del aire, el perfil aerodinámico de las alas crea una diferencia de presión entre la parte superior e inferior. Esta diferencia de presión levanta el avión hacia arriba. Interesante. ¿Y cómo funcionan los motores? Los motores proporcionan la potencia necesaria para mover el avión hacia adelante. La mayoría de los aviones utilizan motores de combustión interna que queman combustible para generar energía. Esta energía se convierte en empuje que impulsa al avión hacia adelante. Ahora déjame mostrarte algunas partes básicas de un avión. Aquí tienes el fuselaje, que es la parte principal del avión donde se encuentran la cabina y la carga. Luego tenemos las alas, como mencionamos antes, que son esenciales para la sustentación. Y aquí están los estabilizadores, que ayudan a mantener la estabilidad del avión durante el vuelo. Entiendo. Es fascinante cómo todas estas partes trabajan juntas para hacer que el avión vuele. Después de aquella emocionante experiencia en el museo, Sofía regresó a casa con una sensación de asombro y determinación que no podía sacarse de la cabeza. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos y revivía el momento en que el avión se elevaba suavemente del suelo.
el viento acariciando su rostro y la vista panorámica que se extendía ante ella. Sofía, una joven entusiasta de los diseños aerodinámicos, se sumerge en la creación de un carro de balineras para competir en uno de los prestigiosos eventos intercolegiales de su escuela. Con la ayuda y el apoyo incondicional de su madre, canaliza todos sus conocimientos sobre aeroplanos en este emocionante proyecto. Llega al evento con una mezcla de nerviosismo y emoción, lista para demostrar sus habilidades. Sin embargo, su confianza se ve desafiada cuando se encuentra inesperadamente cara a cara con su némesis. Mateo, no esperaba verte tan pronto. Hola de nuevo, Sofía. Como puedes ver, he aprovechado mi estudio sobre las aves para crear mi modelo. ¿Qué te parece? Es hermoso. Bienvenidos al segundo evento intercolegiado. En esta carrera de carritos de balineras pondremos a prueba el ingenio de estos talentosos estudiantes. El primero en llegar a la meta será el ganador. ¿Están todos listos? Prepárate, cariño, ya empieza la carrera. 3, 2, 1. ¡Arranquen! No arranca, está atascado. Vamos, Sofía, tú puedes. Estoy contigo en mente y corazón. Supercapitana. Has logrado superarme. Eres verdaderamente una superheroína. Pero no hemos ganado. El ganador es un competidor veterano. Para ser tu primera vez, lo has hecho muy bien, Sofía. Tienes razón. Unamos nuestros diseños y creemos juntos un nuevo carro imparable. Y así, Sofía y Mateo se convirtieron en aliados inesperados, combinando sus habilidades y talentos para crear algo verdaderamente extraordinario. La amistad y la colaboración triunfaron sobre la competencia, demostrando que los mayores logros se alcanzan cuando se trabaja en equipo. Gracias por acompañarnos en este viaje y no olviden suscribirse para más aventuras emocionantes. Hasta la próxima vez.